Vamos a buscar el Salmo 112, Salmo número 112. Y este salmo, como todos los salmos de la palabra de Dios, tiene palabra y enseñanza para nosotros en este día. Salmo número 112. Y dice así, comienza así: bienaventurado el hombre, la mujer, el ser humano, que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Voy a repetirlo, Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado, muy feliz, la persona, la mujer o el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No sé si tú te deleitas en los mandamientos del Señor. No sé si tú buscas al Señor, no sé si tú estás en comunión con el Señor, pero lo que es cierto es que la palabra de Dios dice que seremos felices, seremos muy felices, súper felices, significa la palabra bienaventurado, si nosotros tememos al Señor. Y temer al Señor no significa que le tenemos miedo a Dios. No, eso no es temer a Dios. Significa que le tenemos respeto, que respetamos su autoridad, que respetamos su señorío sobre nuestra vida, que respetamos su voluntad sobre nosotros. Os traigo una buena noticia en esta mañana. La buena noticia es que ya tenemos gobierno en España. Por fin tenemos gobierno en España. Ha sido la época más larga en la democracia española que hemos estado sin gobierno en nuestro país. Más de 300 días sin gobierno en nuestro país. Esto ha sido inaudito, tanto tiempo. Yo no voy a opinar si es bueno, si es malo, lo que ha hecho el PSOE, lo que no ha hecho el PSOE, lo que hace Ciudadanos, lo que hace Podemos. No voy a opinar sobre eso. Eso cada uno tiene su opinión. Lo cierto es que por lo menos sabemos que ahora hay gobierno y sabemos a quién culpar, Ahora la culpa la tienen ellos, porque claro, ya tienen además los ministros y todo esto que han mostrado y que todo el mundo no está de acuerdo. Pero lo importante en esta mañana no es nuestro gobierno físico, que es muy importante en nuestro país, sino la pregunta que quiero hacerte es si eres gobernado por el Señor. Si eres gobernada tu vida por el Señor. Voy a hacerte unas preguntas en esta mañana. No son preguntas retóricas, no son preguntas que me las estoy inventando ahora, son preguntas que realmente el Señor ha puesto en mi corazón que os haga y que te la haga a ti personalmente en esta mañana. ¿Quién gobierna tus pensamientos? Algunos han dicho Dios muy rápidamente. ¿Quién gobierna tus pensamientos? Nuestros pensamientos están ahí. Nuestra máquina de cerebro está ahí funcionando. Nuestras neuronas no paran. Yo no sé las tuyas, pero las mías no paran. ¿Qué pensamientos, qué ideas vienen a tu cabeza? ¿Qué viene ahí? ¿Quién gobierna tus pensamientos? Segunda pregunta. ¿Quién gobernó tu pasado? ¿Quién gobernó tu pasado? Porque, ¿sabes una cosa? Somos producto de la historia de nuestra vida. Somos muchas veces la consecuencia de nuestro pasado. Ay, si no me hubiera casado con esa persona. Ay, si no hubiera hecho ese trabajo. Ay, si no hubiera tomado aquella mala decisión. Ay, y nuestro pasado está ahí y nos persigue como un monstruo. Va detrás de nosotros. ¿Quién gobernó tu pasado? Hoy, ¿quién gobierna tus emociones? Porque tú tienes emociones, tienes sentimientos. Y tus sentimientos están ahí a flor de piel. Tus sentimientos están ahí. A veces tus sentimientos se descontrolan, te dominan, se escapan de las manos. ¿Quién gobierna tus sentimientos? Otra pregunta. ¿Quién gobierna tu familia?
¿quién gobierna tu familia? Otra pregunta, ¿quién gobierna tu descanso? ¿Quién está en control de tu descanso? Hay personas que cuando descansan, y cuando se van de vacaciones, digo, yo le doy vacaciones a Dios también. Me voy de vacaciones y todo tiene vacaciones. ¿Quién gobierna tu descanso? Esta sé seguro que ya la has pensado y que sabes que la voy a preguntar. ¿Quién gobierna tus finanzas? ¿Quién gobierna tu dinero? ¿Quién lo gobierna? El mucho, el medio o el poco que tengas. No se trata de cantidad. Se trata de dónde está tu corazón con tu dinero. ¿Dónde está tu corazón? ¿Quién controla esos pensamientos del dinero? ¿Cómo gastas? El otro día murió una persona en Denia que tenía los armarios repletos de ropa, los cajones repletos de joyas, repletos, sí, porque cada vez que iba al Corte Inglés, la tarjeta iba que volaba. Pero a lo mejor tú no puedes gastar, pero quisieras gastar. Quizá no puedes hacerlo, pero quisieras hacerlo. Quisieras realmente tú, las finanzas, ¿quién las controla en tu vida? ¿Quién controla tu cuerpo? Tu cuerpo, ¿quién lo controla? ¿Eres capaz de controlar tu cuerpo? ¿Quién gobierna tu cuerpo? Porque quien controla estas cosas es el que gobierna sobre tu vida, sobre tu pensamiento. Y por último, ¿quién gobierna tu tiempo en general? ¿Quién lo gobierna tu tiempo? Tus horas, ¿cómo gastas las horas? ¿Cómo inviertes las horas? ¿Cómo tú inviertes tu tiempo? ¿Dónde está tu tiempo? ¿En las manos de quién está tu tiempo? Los que tienen niños pequeñitos, las mamás y los papás, ese niño está adquiriendo mucho tiempo. Me decía David Oliva esta mañana, es que el niño nos ha cambiado la vida, porque el niño manda en casa, claro. ¿Cuándo manda? Cuando llora. ¿Y quién llora qué? Mamá. Claro, es así. Es parte de la vida, pero todos no tenéis niños, todos no tenéis esa circunstancia, tenéis otras circunstancias. ¿Quién está controlando tu tiempo? Muchos cristianos se imaginan a Dios como un Dios severo, como un Dios estricto, como un Dios castigador. Muchos cristianos tienen una idea equivocada de Dios, como un Dios que está ahí esperando que tú la hagas para darte en el pescuezo y decir, alegrarse, mire, ya te he pillado. Y ese no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Pueden haber frases que nos parecen que ese es el Dios de la Biblia, pero el Dios de la Biblia está encarnado en nuestro hermoso, maravilloso Salvador Jesucristo. Ese es nuestro Dios en Jesucristo encarnado, que es amor, que es paz, que es misericordia y que quiere Él gobernar tu vida y mi vida. Pero es triste que haya cristianos que no quieran, no se dejen gobernar por la perfecta voluntad de Dios. Y es el mejor gobierno para nuestras vidas, la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Pero Dios quiere que nosotros realmente andemos por su camino y estemos bajo su voluntad. Él desea que hoy, en esta mañana, si no lo has hecho, entres en su perfecto plan. Él desea que en esta mañana, hoy, tú entres en su perfecta voluntad. Porque la voluntad de Dios, dice la palabra, es agradable y perfecta. No quiere decir que la vayas a entender, no siempre la entendemos la voluntad de Dios, no siempre comprendemos sus caminos, como dice la palabra de Dios, sus caminos no son mis caminos y sus pensamientos no son mis pensamientos.
No significa que yo lo voy a entender, significa que la acepto a pesar de que no la entiendo. Como sabéis, algunas veces os lo he dicho, cuando estemos en la presencia del Señor, yo le tengo preguntas que hacer de cosas que no entiendo aquí en la tierra, y tú también las tienes, se las vas a hacer seguramente. Pero mientras tanto tenemos una actitud de búsqueda de Dios. El Señor nos exhorta a vivir dedicados a Él. Y dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Que no vivamos conforme a nuestras pasiones, a nuestros arrebatos, a nuestros pensamientos, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 21, dice, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis la voluntad de Dios, y haciendo Él en vosotros, seáis agradables delante de Él. Seamos agradables delante de Él, buscando su voluntad, dejando que Él gobierne nuestra vida, gobierne nuestros pensamientos. Y Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice que el hermano Epafras, el pastor de la iglesia, que era Epafras, dice lo siguiente, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, dice Colosenses 4:12. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Cuando hablamos de estas palabras vemos que son absolutos, firmes. Cuando uno está firme no decae. Seáis perfectos, y esto nos cuesta más entender. ¿Cómo que perfectos? Si somos pecadores, si somos limitados. Pero Dios quiere que estemos perfectos en nuestra intención, por lo menos. La intención de que Él sea el soberano, Él sea el que gobierne nuestra vida. La perfecta voluntad de Dios es que abracemos su obra. La perfecta voluntad de Dios es que entendamos el mensaje de Cristo para tu vida y para mi vida. La perfecta voluntad de Dios solamente se acepta, ¿sabéis cuándo? Cuando vamos a nuestro Getsemaní. A nuestro Getsemaní. ¿Os acordáis de la figura? Antes hemos celebrado la Santa Cena, la comunión. Pero después de esto, el Señor Jesús, de instituir la Santa Cena, tuvo una experiencia única en su vida. Y fue al huerto de los Olivos, cerca de Jerusalén. Se ve Jerusalén de lejos. Y allí tuvo una experiencia donde se entregó completamente. Fue ahí, en el Getsemaní, donde Jesús se entregó completamente a la voluntad del Padre que le había enviado y aceptó la cruz. Fue ahí. Y les dijo a los discípulos, bueno, discípulos, orad porque necesito vuestro apoyo. ¿Os imagináis en este momento último de la vida de Jesús, cuando los discípulos también lo sabían, que iba a morir en la cruz, lo que iba a pasar? Sin embargo, ellos se durmieron. Ellos no pudieron resistir, no pudieron aguantar al lado del Maestro, pero Él estaba allí orando, en comunión con el Padre, y dijo, Padre, si es posible, ¿qué? Pase de mí esta copa, si es posible, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Padre. Y ahí se rindió completamente el Señor a la voluntad de Dios. Este fue un acto importante, pero tú y yo también tenemos que tener nuestro Getsemaní. No es solamente del Señor, porque fijaros, predicamos muy poquito de eso. Predicamos que sanó enfermos, predicamos que resucitó muertos, predicamos que multiplicó los panes y los peces, predicamos que hizo bien, predicamos que predicó grandes sermones y tuvo grandes palabras, pero poco decimos de la humillación de Jesús en Getsemaní, porque este momento para mí es vital en la vida de Cristo, vital. Tener el encuentro con el Padre y aceptar la voluntad de Dios para su vida, aceptar lo que Dios tenía preparado para él. Y esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Dios no va a gobernar tu vida hasta que tú mueras a tu propia voluntad.
Dios no va a gobernarte, no va a gobernarme hasta que yo muera a mi propia voluntad, a lo que yo deseo, a lo que yo pienso que es justo, a lo que yo pienso que debo de hacer, a mis derechos como ser humano. Yo apoyo muchísimo los derechos de los humanos, de los seres humanos, claro que sí. Pero delante de Dios, hermanos, hasta que yo no me rinda y tú te rindas a la voluntad y a los planes de Dios para tu vida, Él no va a gobernar para nada. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 7. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro que está escrito sobre mí. Él vino a hacer su voluntad. Y Juan capítulo 5, versículo 30 dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe así su obra. Y Juan capítulo 6, versículo 38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a cumplir la voluntad. Y en Getsemaní la cumplió, aceptó a la voluntad de Dios para su vida. No importa cuán espiritual seas, no importa lo bien que te comportes, no importa lo maravilloso que seas, no importa el tiempo que caminas con Jesús, solamente importa que tengas tu encuentro con Él y tengas el acto de obediencia a Él. Porque una cosa es convertirse al Señor, una cosa es aceptar al Señor en tu corazón. Una cosa es abrir tu corazón a Él y otra cosa es rendirte en el proceso de discipulado en obediencia al Señor y tener tu Getsemaní delante de Él. Dice Mateo capítulo 26 versículo 38, mi alma está triste, dijo Jesús, hasta la muerte. Estaba triste, ¿por qué? Porque era una lucha espiritual. Es una guerra espiritual que hay ahí cuando estamos delante de Dios en nuestro Getsemaní personal y tenemos que rendir nuestra voluntad al Señor. Para ser gobernados por Cristo, entonces, tenemos que tener nuestro Getsemaní particular. ¿Qué es tu Getsemaní particular? Getsemaní particular y personal es el acto de obediencia cuando tú rindes tu ego, tu yo, al Señor y dices, y ya no quiero vivir yo, que viva Cristo en mí. Cuando lo dices conscientemente, cuando lo dices no por rutina, cuando lo dices deliberadamente, cuando te entregas ahí a la obra de Cristo y te sometes a su exclusiva autoridad y dices, y quiero obedecerte, Señor. Ante esta situación de tu Getsemaní particular, tienes tres opciones, hermano y hermana. Primero, salir corriendo y huir. No quiero saber nada, no quiero obedecer, quiero hacer mi voluntad, no quiero escuchar nada y huir. Segundo, no hacer nada y caminar en tu propia religiosidad personal. Puedes ser un cristiano, en nombre cristiano, pero no auténtico creyente en Jesucristo. Y continuar con tu rutina, con tu vida, con tus canciones, con tus cultos, con tus reuniones, con tu servicio y no hacer nada. Y la tercera opción para tener tu Getsemaní particular es enfrentarte al Señor cara a cara y obedecerle. Obedecerle. Y morir a la carne. Morir a mis deseos, a mis pasiones, a mis ilusiones personales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios quiere que yo sea un desgraciado y un infeliz? Ni mucho menos. Al contrario, cuando muero a mis pasiones, cuando muero a mis deseos personales, entonces el Señor me pone en el lugar adecuado y cambia toda mi situación y cambia toda mi vida. Getsemaní no es un lugar físico. Getsemaní no es el monte de los olivos. Ese es el lugar físico donde Jesús fue y es maravilloso y cuando vayamos a Israel como iglesia lo podremos contemplar y lo podemos ver, un lugar especial. Pero Getsemaní es un lugar espiritual para tu vida. Un lugar donde el Señor te lleva y el Señor te va a llevar a muchos Getsemanís. Tal vez porque no haces caso, tal vez porque no te rindes completamente, tal vez porque quieres continuar gobernando tu propia vida.
Y cuando tú quieras continuar gobernando tu propia vida, el Señor va ofreciéndote posibilidades. Entra en mi Getsemaní, entra en la obediencia del Señor, entra en mi reposo, entra en el centro de mi voluntad. Jackie Pullinger fue una joven inglesa que amaba al Señor, una joven inglesa que servía al Señor, tenía un grupo de estudio bíblico en su casa, en Londres. Además ayudaba a los necesitados de Londres muchísimo, había creado toda una organización y su sueño era servir a Dios. Pero su sueño antes de completamente servir a Dios era: Señor, dame el marido que tú tienes para mí. Yo quiero tener un marido, yo quiero servirte, claro que sí, y era lícito. Ese deseo no es malo. Señor, yo quiero servirte, pero le había puesto condiciones. Pero antes quiero encontrar un marido, antes de rendirme completamente a ti, antes de hacer completamente tu voluntad. Un día, estando en su Getsemaní personal, el Señor la llamó y le dijo: tienes que dejarlo todo y tienes que irte de misionera. Y Jackie dijo: pero ¿cómo es posible que Dios me pida esto? Yo quiero un marido. Yo quiero un marido, no lo entendía ella. Yo quiero un marido, ¿cómo voy a obedecer al Señor? ¿Cómo me voy a ir yo a dejar mi grupo bíblico? ¿Cómo voy a dejar a mis necesitados de Londres? ¿Cómo voy a dejar a mi iglesia? ¿Cómo voy a dejar a mi grupo de alabanza? ¿Cómo voy a dejar a mis hermanos y hermanas y obedecer al Señor? No, primero el Señor me tendrá que dar un marido. Y el Señor insistía en su Getsemaní personal hasta que ella lo entendió y se rindió completamente a Dios. Y murió. Hasta que dijo: Señor, te entrego todo. Te entrego mi grupo bíblico, mi grupo de oración, te entrego mi iglesia, te entrego mi grupo de alabanza, te entrego mi estudio bíblico, te entrego mis necesitados, te entrego el ministerio, te lo entrego todo. Y dijo: haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras de mí, Señor. Hazlo. A veces vamos al Señor y decimos: Señor, yo quiero servirte, pero te pongo mis condiciones. El Señor dice: no, muere a la carne, muere a las condiciones, muere a los deseos, muere al programa que te has hecho, tienes que morir. Tú no puedes ir a Dios y ponerle la lista de todos los deseos que tú tienes para hacer la voluntad de Dios. Tienes que ir en blanco delante de Dios. Y para ir en blanco delante de Dios, para que Dios te hable, tienes que rendirte al Señor, tienes que morir a tu ego, tienes que morir a tu persona y entregarle todo a Él. Así que Jackie obedeció. Cogió el barco desde Southampton, en Inglaterra, y al primer puerto que llegó, Hong Kong, bajó. Y empezó a servir a Dios. Ese fue el año 1966. Esta mujer todavía hoy está de misionera allí, todavía hoy. Por supuesto que el Señor le dio un marido en su tiempo. Para aquellos que estabais inquietos si se había casado o no. Le dio el marido a su tiempo, el compañero a su tiempo, pero ella primero tuvo que ser obediente y morir a su yo, morir a su ego, morir a su persona, entregarle todo y no ir al Señor. Y hermanos, a veces tenemos el chip religioso demasiado puesto en nuestra cabeza. A veces tenemos el chip espiritual, las palabras espirituales demasiado puestas en nuestra cabeza, el programa que le entregamos a Dios. Y para que Dios se ajuste a mi programa, para que Dios haga mi voluntad, para que Dios haga las cosas cuando yo quiero, como yo quiero, de la forma que yo quiero. Y estamos equivocados, necesitamos ir a nuestro Getsemaní personal. Tienes que tener tu Getsemaní. Lo tienes que tener. ¿Para qué? Para crecer, para madurar, para alcanzar la voluntad de Dios, para alcanzar la voluntad que el Señor quiere para tu vida. Pero ahora bien, aceptar el Getsemaní no es aceptarlo como algunos estáis en esta mañana mirándome con cara de póker. No es estar amargado en la vida. Al contrario, cuando muero a la carne, el espíritu se vivifica, el espíritu se eleva. Cuando muero a la carne, a mis pasiones y a mis deseos, el espíritu cambia. Pero esto no lo entendemos y no queremos pasar por la muerte de nuestra carne y de nuestros pensamientos, porque queremos todo racionalizarlo. Tenemos una mente muy racional, muy humana, muy
carnal y queremos que Dios haga mi voluntad, pero Dios dice, yo quiero que tú me sirvas y que me obedezcas con gozo y con alegría. ¿Por qué es importante? Porque si somos cristianos y no obedecemos con gozo y con alegría, vendrá espíritu de amargura. Si no obedecemos al Señor en nuestro Getsemaní, vendrá espíritu de crítica. Si no obedecemos, vendrá espíritu de chismorreo. Vendrá espíritus feos que se apoderarán de nosotros y sobre todo apagarán nuestro espíritu. Quebrantarán nuestra alma de tal manera que no tendremos el gozo y la alegría de la salvación. Y a esto se refería de alguna manera, parafraseando, las palabras de Jesús cuando dijo que esto le pasó a la mujer de Lot. En Lucas 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué está diciendo Jesús? Dios estaba pidiendo a Lot y a su familia que salieran de Sodoma. Iba a destruir la ciudad, la iba a destruir y les está haciendo un favor. Quiero guardaros, marcharos, salir de la ciudad. Y la mujer de Lot, que tenía su casita preparada, que tenía su cocinita de Ikea, la última moda, que la mujer de Lot que tenía todo maravillosamente, ella no quería dejar aquello, no quería dejar su pasado, quería llevarse el pasado detrás. No se dio la vuelta y se quedó de estatua de sal porque sí. Ella ya era un trozo de sal, ella ya era y manifestó lo que era. Manifestó mirando atrás, eso fue una señal simplemente de lo que ella no quería dejar atrás. Y a veces, hermanos, no estamos dispuestos a cerrar nuestro pasado. No estamos dispuestos a dejar nuestra casita, nuestra cocinita, nuestros muebles, nuestra comodidad, tu trabajo, porque lo tengo todo organizado, Señor. Para eso he estudiado, para eso he dedicado toda mi vida. Sin embargo, el Señor dice, no miréis atrás. Mirar significa que estaba enfadada con Dios, como a veces te pasa a ti. Cuando te enfadas con Dios porque no hace lo que tú piensas que tenía que hacer. Mirar atrás significa que quiero mi seguridad del pasado, quiero estar segura del pasado y de las cosas, quiero tener el confort, quiero tener los amigos, quiero tener mis hijos a mi alrededor, todas las cosas. Y en ese momento, su ira se hace en corazón de piedra. Se endurece el corazón. Se endurece el corazón. ¿Cómo está tu corazón? Otra pregunta en esta mañana. ¿Cómo está tu corazón? ¿Duro? ¿Eres mármol? ¿Eres granito? ¿Eres madera? ¿O eres arcilla? Moldeable. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Quién gobierna tu mente? Te lo he preguntado antes y no me has contestado. Y no te has contestado porque es duro contestarse. Porque tenemos que pasar por nuestro Getsemaní, por nuestro encuentro de obediencia con el Señor, porque tenemos que estar en ese camino y no mirar al pasado y vivir con gozo y con alegría la voluntad de Dios para mi vida, con gozo y con alegría y no hacer como la mujer de Lot, estar pendientes del pasado. Dios quiere que estés pendiente de hoy. Porque el pasado no lo vas a cambiar, lo hemos dicho el pastor Antonio y yo 300.000 veces. El pasado nadie lo va a cambiar. El futuro no sabes lo que te trae. ¿Por qué te preocupas tanto por el futuro si no sabes lo que viene? Vive hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad. No mires atrás. No recordemos las cosas viejas, sino deleitémonos en los mandamientos, en la voluntad de Dios, deleitémonos en el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Dios quiere gobernar tu vida, quiere hacerlo. Pastor, yo ya hace 50 años que estoy bautizado y soy miembro de la iglesia. ¿Y qué? A lo mejor no gobierna tu vida porque no has tenido el Getsemaní personal que tienes que tener con el Señor. Y cuando nosotros obedecemos al Señor hay gloria, hay gozo, porque abrazamos su voluntad, y cuando abrazamos su voluntad, el Señor obra en cada uno de nosotros. Y quiero decir 3 cosas que hace cuando abrazamos su voluntad. En primer lugar, Jesús se convertirá en el todo de tu vida.
no seremos fanáticos, ni mucho menos. Seremos realistas. Él se convertirá, número uno, en el todo de mi vida. Él será el todo, el que suplirá todas mis necesidades. Segundo, Jesús te va a despojar de todas tus ataduras. Si se las dejas, ¿sabes que tienes ataduras? ¿Sabes que tienes fortalezas espirituales en tu mente? ¿Las tienes ahí? Mentiras del enemigo que te has creído sobre tu vida, sobre la vida espiritual, sobre la vida con Dios, sobre la obediencia a Dios, que no le haces caso al Señor. El Señor te librará de tus ataduras. Y número 3, recibirás un llamamiento para proclamar su palabra. Cuando Él entra en ti, recibes un llamamiento para proclamar su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando gente sencilla, gente humilde, pero que tenga una evidencia personal y espiritual con Él. Gente que tenga un encuentro de Getsemaní con Él. Primero aceptamos al Señor en mi corazón, lo acepto, claro que sí, abro mi corazón. Pero en mi proceso de discipulado tengo que tener el Getsemaní, obediencia al Señor, sometimiento a la voluntad del Señor y morir a mi carne, morir a tu carne, hermana y hermano, morir para vivir en Él. El doctor James Crane fue un misionero. Estuvo en Denia en los años 60, recuerdo perfectamente cuando vino. Él iba por muchos lugares y predicando la palabra del Señor. Y él contaba una historia, decía que en la Segunda Guerra Mundial había una base norteamericana en el norte de África, y esta base norteamericana de aviones iba a ayudar a los europeos, a los aliados europeos. Y en una de las mañanas, uno de los aviones fue a ayudar, a repostar y llevar también municiones a otro país. Y cuando las baterías de los enemigos pues le atacaron y acribillaron el avión. Y él pues tuvo que dar media vuelta y regresar a la base. Y realmente él decía, yo no sé qué ha pasado, pero realmente Dios ha estado conmigo, porque ha sido un milagro, no me ha pasado absolutamente nada, a pesar de que estaba todo el avión acribillado y lleno de agujeros por las balas del ejército enemigo. Y él dijo, Dios ha sido mi copiloto. Dios ha sido mi copiloto. A mí me llama la atención, porque esto suena muy bien. Dios es mi copiloto. Incluso hasta parece piadoso. Dios es mi copiloto. Pero ¿sabes una cosa? No lo es. No lo es. Dios no puede ser tu copiloto. Dios tiene que ser el piloto. Y tú el copiloto. Es al revés. Dios no puede ser tu copiloto. Este hombre lo explicó de esa manera porque, bueno, no sabía de otra manera de explicarlo. Pero muchos cristianos hacen así, y tú y yo a veces hacemos así. Dios, yo hago lo que quiero, Dios, yo decido lo que quiero, Dios, yo pienso lo que quiero, y tú apruébalo, y tú sé mi recambio. ¿Sabéis? Cuando decimos Dios es mi copiloto, es como decir Dios es la rueda de recambio. ¿Está ahí? Para en caso de necesidad. Está ahí para cuando lo necesito. Está ahí cuando realmente yo ya he agotado todas las ideas, pues Señor, te lo entrego a ti, porque yo ya lo he agotado todo. Yo ya no sé más. Te lo entrego a ti. Y esto está mal. Esto no es cristiano, bíblicamente hablando. Esto es humano. Esto es carnal. Dios es el que quiere ser el piloto, porque el piloto es el que manda. El piloto es el que dirige. El piloto es el que es el responsable de la ruta, el piloto. Y a veces nosotros como copilotos podemos confundir al piloto. Has conducido y al lado una persona que decía, no, por aquí no, por allá, y por aquí no, y por allá. Mercedes, no lo hagas más con tu marido, por favor. Es broma. Pero lo hacemos. Cuando Encarnita conduce, no, Encarnita, pon en la derecha, el intermitente, fíjate, déjame tranquilo que estoy conduciendo yo. Y es verdad. Dios quiere ser el piloto de tu vida. Dios quiere gobernar tus pensamientos, tus sentimientos, tu casa, tus finanzas, tu tiempo. Todo lo quiere gobernar, no se lo escondas. No huyas de la presencia de Dios, no huyas de lo que Él quiere darte, no huyas. Porque como dice el boletín de esta mañana, no se trata de creer en Dios, no. Se trata de creerle a Dios.
creerle a Dios, creerle a Él. Y cuando le creo a Él, las cosas realmente cambian. Por esto, en esta mañana quiero que digas al Señor, Señor, que no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad. No te entiendo, no entiendo todo lo que haces, no entiendo todo lo que me dices. El Señor no te está pidiendo que entiendas nada. No te está pidiendo que entiendas. Está pidiendo que obedezcas, que rindas, que mueras. Señor, no se haga mi voluntad. Y tú tienes que enfrentar tu Getsemaní. Lo tienes que enfrentar, hermano. Y tienes que contestar a las preguntas que he hecho al principio. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? No vas a tener ese encuentro con Dios hasta que te entregues como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Lo harás hoy? Esto no es una manipulación psicológica, ¿eh? Esto es un encuentro tuyo directo con Dios. ¿Has pasado ya tu Getsemaní? Pues si no lo has pasado, prepárate. Tienes que pasarlo. Y aceptarlo con gozo. Es el gozo de la salvación, la alegría de Jesús en nuestra vida. Ahí donde estás, inclina tu cabeza delante del Señor. Sentados mismos, ahí como estáis. Y dile al Señor, Señor, haz lo que quieras. Haz lo que quieras de mí. Tú el alfarero. Díselo al Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil, humilde, anhelo ser. ¿Quieres ser dócil o rebelde? Dócil y humilde, anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. El Señor en esta mañana te está pidiendo algo. Por esto, mientras cantamos el próximo cántico, que dice, renuévame, Señor Jesús. Yo te pido que si quieres oración, si quieres consejo espiritual, si tienes una carga, pases al grupo de oración, nuestros consejeros están allí. Pasa, entrega tu carga al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. ¿Por qué no se lo dices de corazón ahí, sentado donde estás? Renuévame.